Donde la endometriosis es un tejido implantado fuera de su lugar normal. Es de las pocas o la única enfermedad donde encontramos un tejido normal en un lugar anormalmente. Es como si encontraras un pedazo de pulmón en el cerebro o células intestinales en el pulmón. Entonces, en este caso, ese es el útero, son las trompas y esta es la cavidad uterina. La cavidad uterina es el lugar donde se desarrollan los embarazos. Y esta cavidad va cubierta por un tejido que se llama endometrio, que aquí es normal porque el endometrio, su función es la implantación de un embrión y el desarrollo del embarazo. Y como el único lugar donde se desarrollan los embarazos adentro del útero, el único lugar donde debe de haber endometrios aquí. Cuando encontramos tejido endometrial como este fuera de la cavidad uterina, se llama endometriosis. Se llaman implantes de endometriosis o nódulos de endometriosis, ¿no? Que hay varios grados de endometriosis, de grados leves, moderados, severos, ¿no? En relación a la segunda pregunta que me voy a hacer, ¿por qué es tan difícil diagnosticarla? Me adelanté. Es que primero, el estudio ideal para hacer el diagnóstico preoperatorio de endometriosis se llama mapeo, que puede ser a través de un ultrasonido transvaginal o una resonancia magnética. Ambos estudios tienen que estar hechos por ya sea radiólogos o ginecólogos que se dediquen al área de endometriosis, porque no es un estudio de ultrasonido general, ni es una resonancia general. La resonancia sí tiene que ser interpretada por un radiólogo, y el ultrasonido sí puede ser hecho por un radiólogo o un ginecólogo que sepa hacer el estudio. Entonces, el mapeo sirve solamente para el diagnóstico de endometriosis profunda o severa o moderada severa. No tiene mucha utilidad para el diagnóstico de endometriosis leve. La endometriosis leve sí tiene que ser vista de preferencia a través de la laparoscopía. Pero es importante el mapeo porque nos da una idea de lo que vamos a intervenir. Cuando una paciente necesita una cirugía, nos damos una idea, nos vamos a enfrentar a una endometriosis severa, donde está el intestino, el ligamento, etcétera. Porque acuérdense que el mapeo ve endometriosis severa y dónde está. En caso que el mapeo salga negativo, o sea que no veamos nada como tal endometriosis profunda, entonces el diagnóstico queda una endometriosis leve. Entonces, si yo opero a esa paciente, yo voy a saber que cuando lo opere me voy a enfrentar a una endometriosis leve. Antes no había mapeos y era de que, bueno, vamos a abrirte a ver qué tienes, ¿no? O actualmente, si no tienen mapeos y les hacen un ultrasonido general y no tienen la capacidad de detectar endometriosis severa, se meten a operar con un mal diagnóstico y a la hora de que operan, se enfrentan a una endometriosis severa que ellos no sabían que estaba. Y ya a la paciente la condenaron a una cirugía incompleta, que es lo que se debe evitar, ¿no? Porque el problema número uno a nivel mundial respecto a la cirugía de endometriosis es unas cirugías incompletas. Primera, porque tiene un diagnóstico malo, erróneo antes de la cirugía, hay una mala planeación y en el momento de la cirugía los ginecólogos no tienen la capacidad de hacer esa cirugía completa de endometriosis. Entonces, prácticamente el diagnóstico de endometriosis profunda se hace antes de la cirugía, durante los mapeos, no en la cirugía. El diagnóstico de endometriosis leves, ese sí se puede hacer durante la cirugía. Entonces el diagnóstico es difícil porque es laparoscópico y en mapeos. No es un diagnóstico así común. Y el tratamiento también, porque la cirugía de endometriosis, incluso aunque sea una endometriosis leve, hay que saber quitar los implantes, aunque sean leves. Claro, mientras más profunda sea la endometriosis, la complejidad de la cirugía es mucho mayor. Un médico que opera endometriosis, ginecólogo, debe estar capacitado para hacerlo. Y son muchos años que se requiere para poder adquirir ese conocimiento y habilidad para poder hacerlo. Con la finalidad de que, aunque sabemos que la endometriosis es una enfermedad que no se cura, es crónica, está bien comprobado que mientras más completa y bien hecha sea la cirugía, el beneficio en mejorar el dolor es mucho mayor y la posibilidad de recuperación disminuye bastante. Pero hay estudios donde, aún en manos expertas, el riesgo de reoperación o que vuelvan los síntomas a los 5 años es del 28%. Es alto.
en manos expertas. Imagínate cuando te opera un ginecólogo que no tiene ni idea de endometriosis, no, pues casi 90%. El grado de endometriosis no siempre está relacionado con el grado de dolor ni de infertilidad. Una paciente puede tener endometriosis de grado leve y ser muy dolorosa y causarle muchos problemas para embarazarse. Y viceversa, una paciente con una endometriosis más severa puede tener casi no dolor y ya tiene 3 hijos. O sea, no es una regla. Lógicamente, lo más común es que mientras más severa sea la enfermedad, hay más dolor y más problemas de infertilidad, pero no es una regla, no es una relación directa. Por eso las clasificaciones, por ejemplo, la clasificación que había antes de la Asociación Americana de Medicina de la Reproducción de etapa 1, 2, 3, 4, no tiene correlación con el grado de dolor ni con la fertilidad. Entonces, es para ver la extensión, para que la paciente sepa qué grado tiene, pero no es para decir, teniendo leve, ya no te duele, no te duele. Teniendo severa, sí te duele. No es así. La endometriosis, el tratamiento desafortunadamente es muy limitado. Tienes 2 caminos. Una es el tratamiento médico, que son hormonas. Anticonceptivos, progestágenos, que son, por ejemplo, el Dianogest, que es el Bisanet, ¿no? Hay otros, el Slinda, el Trosperinona, hay muchos. O el Mirena, que es el dispositivo intrauterino que se mete aquí en el útero, que libera un medicamento que se llama Levonorgestrel, que también es un progestágeno, que también está dentro del arsenal de tratamiento médico para endometriosis. Estos tratamientos están encaminados para calmar los síntomas. No sirven para quitar endometriosis. Ningún medicamento en la actualidad sirve para quitar endometriosis. Todos los tratamientos actúan en el implante y lo inactivan momentáneamente mientras lo usas y pueden haber mejoría. En 2/3 partes o en 60% de los pacientes mejora y una tercera parte o un 40% no mejora. Otro tratamiento de segunda línea que yo en lo personal no utilizo son los agonistas de las gonadotrofinas, que son el Lucrin y esos. Esos, pues sí, te quitan el dolor. ¿Por qué te lo quitan? Pero te suprimen los estrógenos, te ponen al nivel de una paciente en la postmenopausia y tiene muchos efectos secundarios, principalmente en hueso. No es la solución. Es un tratamiento de segunda, tercera línea en mi caso. Es más útil en pacientes que van a ser sometidas a una fertilización in vitro, si ahí sí se utiliza la excepción de endometriosis, pero ese es el tratamiento médico. Lo ideal es un tratamiento quirúrgico y médico. Hay que hacer la laparoscopía, quitar los implantes superficiales, profundos, endometrioma, lo que haya, complementado con un tratamiento médico a largo plazo. Igual, anticonceptivos, progestágenos, lo que quieras. Lo más común es dar anticonceptivos. En mi caso, yo voy a tomar mi tratamiento, una cirugía lo más completa que se pueda, y posteriormente un tratamiento anticonceptivo que es barato, fácil de conseguir y es fácil de tomar. Pues hay opciones de tratamiento principalmente hormonales que pueden ser tomados o pueden ser vía intrauterina, ¿sí? Que ayudan a disminuir el dolor menstrual y el dolor pélvico. ¿Por qué? Pues porque disminuyen la menstruación. Entonces eso ayuda. Entre ellos, los más usados son el Mirena, que es un dispositivo intrauterino que libera una sal que se llama Levonorgestrel, que actúa a nivel intrauterino, a nivel de lo que es el endometrio, principalmente de forma más local, ¿sí? Disminuyendo los efectos sistémicos que tienen, por ejemplo, los hormonales orales, los que son tomados, y esto pues disminuye mucho los efectos secundarios. Por ejemplo, si es una paciente que no ha tenido vida sexual, pues difícilmente va a aceptar el utilizar un dispositivo, ¿no? El dispositivo es una opción de primera elección en tratamiento hormonal porque es más efectivo, es una forma más cómoda, es una liberación continua de medicamento y tiene menos efectos sistémicos. Entonces,
por eso ayuda bastante. De hecho, también se usa el dispositivo en pacientes que son operadas de endometriosis y se les deja un dispositivo, a las que no se les retira el útero, se les deja a muchas un dispositivo para ayudar a que la enfermedad prácticamente pues no dé problemas. El Mirena lo ideal es cambiarlo cada 5 años. Sí, son menos tolerados. Por ejemplo, les dan muchos problemas de efectos secundarios como cefaleas, irritabilidad, malestar gástrico. Entonces los abandonan de manera pues pronta, ¿no? Que no llegan a durar a veces ni 3 meses cuando ya buscan otras opciones de manejo. Sí, pero son muy raros. El efecto principal son irregularidades menstruales, puede darte acné también, ¿sí? Y en ocasiones un poco en alteración en el peso. Es raro el incremento de peso, pero principalmente desajustes en la menstruación, ¿sí? Y acné. En efecto, el Mirena puede ayudar a disminuir bastante la sintomatología, ¿sí? Puede disminuir el dolor, puede disminuir las menstruaciones, ¿sí? En sí lo que se busca con el Mirena es, aparte de disminuir el dolor, disminuir las menstruaciones, incluso llevarlas a la ausencia, ¿no? Que se llama amenorrea. Al no haber menstruaciones, posiblemente el dolor sea muchísimo más tolerable o incluso se controle bastante bien. Entonces, claro que es una buena opción el poder esperar, ¿sí? Con un tratamiento médico como es el Mirena, en lo que pues se ven los resultados y pues en un futuro, si se requiere alguna cirugía, pues darle un poco de tiempo a que también ella pueda lograr conseguir el dinero para poder llevar a cabo la cirugía. Bueno, primero tiene que ser ginecólogo, ¿no? Y tiene que tener primero conocimientos básicos de la laparoscopía. No puedes correr sin antes caminar. Entonces, primero tiene que tener una cierta experiencia en cirugía laparoscópica básica. Y ya que haya adquirido esa experiencia, pues tiene que acudir a cursos. Es muy importante el conocimiento de la anatomía humana, pélvica, en este tipo de cirugías. La mejor manera de aprender anatomía es a través de cursos de cadáver, que hay en México ya hay. En el caso de mío y otros médicos que hacemos en la de México, pues tuvimos que ir al extranjero, ¿no? a hacer estos cursos de anatomía en cadáver para aprender anatomía. Un curso no es suficiente, es muchos cursos porque la anatomía pélvica es muy compleja. Una vez que tengas el conocimiento anatómico de la pelvis, ya pasas a ver técnicas, ¿no? Tienes que acudir a cursos o tienes que acudir a otros hospitales a ver cómo operan endometriosis. En mi caso, pues yo soy alumno del doctor Marcello Ceccaroni en Italia, de la escuela de ISA School, y pues yo tuve la oportunidad de ir a ver cirugías, cómo le hacían, ¿no? Y todo ese conocimiento de anatomía y de ver cómo hacen ellos la cirugía de endometriosis, tú tienes que practicarlo aquí. Entonces, ese proceso de practicarlo, pues al principio no me sale tan bien, ¿no? Como todo. Como cualquier cosa que hagas, ¿no? Hasta la comida, ¿no? Entonces, ese proceso de autoentrenamiento, de adquirir conocimientos y tú mismo probarte, hacer cirugías, practicar y practicar, hacer volumen, muchísimas cantidades de cirugía endometriosis, es lo que te va formando como un cirujano endometriosis. Pero yo no soy partidario de que exista un curso y que ya salgas como un experto en endometriosis. No, porque, bueno, yo empecé esto en 2013, llevo 12 años en esto y la verdad todavía siento que no estoy al 100, todavía siento que puedo mejorar mucho. Entonces, un curso de endometriosis te puede servir como base para que tú sigas practicando, pero no quiere decir
que salgas como un experto. Eso no es cierto. Yo al primer año de que yo empecé endometriosis, yo no me sentía un experto, ¿no? Entonces, es complicado. El experto en endometriosis es un estilo de vida, no es un curso como tal, en mi opinión. Lo primero es, no hay que normalizar lo que no es normal. ¿Y qué no es normal? El dolor intenso. Si tú tienes un dolor intenso en la menstruación, incapacitante, que no cede con analgésicos, con hormonales, que cada vez es peor, que tienes dolor a tener relaciones sexuales, incluso hay gente que no puede tener una vida sexual, y en casos más severos que tengan dolor al hacer popó, pipí durante la menstruación, que tengan ya en casos todavía más severos algo que se llama dolor pélvico crónico, que es un dolor todos los días. Les duele la menstruación y todo el mes también les duele. No es la misma intensidad que la menstruación, pero hay gente que dura un año con dolor tomando analgésicos todo el tiempo. Eso no es normal, eso no hay que normalizarlo. Si van con su ginecólogo o van con su médico general y le dice que es normal, tienen que buscar un ginecólogo que de verdad se dedica a endometriosis. Es un problema grande que tenemos en México. Todos los ginecólogos se pintan de que hacen endometriosis y no es cierto. No es cierto. El ginecólogo que hace endometriosis se dedica exclusivamente a endometriosis, ¿no? Y somos pocos. Lógicamente yo no soy el único ni el mejor, ni mucho menos, pero hay varios médicos en varios estados que se dedican a pura endometriosis, ¿no? Llámese desde aquí en Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Guadalajara, Morelia, Monterrey, ¿no? Que ahí están muy bien capacitados. Son muy pocos. Ese problema es que la cantidad de pacientes es muchísima. 1 de cada 10 pacientes, estamos hablando de que en México yo calculo que hay más de 3 millones de pacientes con endometriosis. Y son cuando mucho 15, 20 ginecólogos que hacen de verdad endometriosis en México. Entonces, investiguen bien con quién van a ir a consulta ginecológica de endometriosis. No porque Instagram les dice, o redes sociales, o no, tienen que cerciorarse de que el médico, por referencia de otros pacientes o de otros médicos, sea un referente de endometriosis. ¿Por qué? Porque la mejor cirugía de endometriosis es la primera. El problema número 1 a nivel mundial endometriosis en cirugías es cirugías incompletas mal hechas. Cada cirugía fallida que hagan, la siguiente cirugía es más difícil y tienen menos riesgo de mejorar. Yo he operado pacientes que han tenido 7 cirugías previas, 6, 5, y eso no tiene por qué llegar a eso. Entonces, eso se puede evitar con identificando que no es normal y acudiendo con la persona indicada. Es muy, muy importante. Si tienen que viajar para hacerlo, está bien, vale la pena. Porque tú te puedes decir, es que aquí mi ginecólogo me va a ver y me ahorro. Sí, pero te vas a operar, te va a quedar mal y te va a salir más caro, ¿no? Entonces, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de salud. Porque no hay cosa más importante que tenga una persona que la salud, más que el dinero. Entonces, esa es mi recomendación. No normalizar y acudir con un ginecólogo que de verdad haga endometriosis. No se dejen llevar solo por redes sociales, TikTok, Instagram, etc. El mejor médico no es el que tiene más likes. El mejor médico es el que tiene más pacientes contentos y satisfechos por cirugías bien hechas. Likes aquí no cuentan. Los médicos no son artistas, son médicos. Entonces, esa es una recomendación personal, porque están dejando mucho dejar por eso. Y es muy peligroso. Y creo que no ha pasado solamente en endometriosis. Ha pasado, por ejemplo, en cirugía plástica. ¿Cuántos médicos charlatanes no han agarrado que hacen cirugías plásticas y las pacientes pagan el precio y están bien complicadas? Entonces es muy, muy importante esas 2 recomendaciones o consejos que les doy. Yo creo que lo más importante es atenderse de manera pronta, porque la endometriosis, cuando tú las atiendes a edades más tempranas, obviamente el éxito o los resultados positivos son mayores, porque
los órganos pélvicos que se afectan, como los ovarios, las trompas de falopio, en ocasiones los ureteros, la vejiga, el recto. Esos son ya casos más crónicos, ¿sí? Cuando se deja la enfermedad por más años. Entonces, tú cuando atiendes una enfermedad a edades más tempranas, entonces los resultados son más positivos. Entonces, lo ideal es que si tienes una sospecha, ¿sí? Que si crees que puede ser endometriosis porque ya tomaste mucho medicamento, no tienes buenos resultados, sigues con mucho dolor, entonces lo ideal es que te atiendas con un especialista y que te operes si es necesario, ¿no? Yo estoy aquí en el Hospital H+, en la Torre 1, en el piso 6, consultorio 606. Ok, para todas las... Sí, y el teléfono de mi consultorio es el 4422 15 32 36, a la orden. Ok.